Hermanos, continuamos en esta hora con la serie de sermones basados en el libro de Romanos, y la serie tiene por título Conociendo el corazón del Evangelio. Y este es el séptimo sermón que tiene por título Dios es un juez imparcial. ¿Ya? Te invito a abrir tu Biblia en Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16, donde vamos a tener lectura y esperamos que el Señor nos hable por medio de esa palabra gloriosa, palabra profética segura. Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16, dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén y amén. Hermanos, la semana pasada abordamos que en el pasaje que antecede a esta lectura que acabamos de hacer, el apóstol Pablo lo que había hecho era advertir que quien condena a otro lo mismo, ¿verdad? Que el que condena en otro lo mismo que él practica en privado, lo que está haciendo es acumular ira para el día del juicio. No hay refugio, por lo tanto, en el moralismo. Todos los hombres que se dedican a juzgar a otros, ellos mismos son juzgados por el mismo juicio que hacen. Por lo tanto, no hay moralismo que sea usado como refugio. Ni siquiera el simplemente de ser una persona religiosa puede salvar a alguien del juicio. Y esta severa advertencia nos conduce de manera directa a un principio que rige todo el esquema de lo que significa la justicia de Dios. ¿Qué cosa? Que Dios no hace acepción de personas, como dice el versículo 11 del capítulo 2, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por lo tanto, para comprender la magnitud de lo que significa que Dios no hace acepción de personas, es necesario contrastarla con la ineludible tendencia humana que tenemos hacia la parcialidad. A lo largo de la historia, incluso los tribunales más solemnes han sucumbido ante el favoritismo y ante el privilegio. Un caso ilustrativo ocurrió en la Inglaterra del siglo XVII, ¿verdad? Con la figura de Lord Francis Bacon, uno de los filósofos y juristas más brillantes de su época y un gran canciller del Reino de Inglaterra. Como él era máxima autoridad judicial, ¿verdad? Bacon juró administrar justicia, ¿verdad? Juró administrar justicia de manera recta e imparcial. Los jueces juran, de hecho, antes de asumir su magistratura, ellos juran para ser imparciales y rectos, ¿verdad? Sin embargo, en 1621 fue procesado por el Parlamento inglés tras descubrirse que había aceptado cuantiosos regalos y sumas de dinero de litigantes que tenían causas pendientes en su tribunal, ¿verdad? Aunque Bacon argumentó que los regalos no habían alterado el sentido de sus veredictos, la realidad era innegable. La vara de la justicia humana se había doblado con mucha facilidad ante la influencia, ante la posición, ante el afecto personal o ante el beneficio propio. Hermanos, la historia de la humanidad demuestra que tarde o temprano los jueces terrenales favorecen al poderoso, al cercano o al que posee la credencial adecuada ante su tribunal. Así opera la justicia humana, tarde o temprano sucumbe ante el cohecho. En radical contraste con la inclinación humana hacia la parcialidad, la imparcialidad de Dios es absoluta. Es insobornable y es penetrante, hermanos amados, porque lo que nos quiere decir este texto es que Dios no se deja impresionar por los títulos, por el estatus socioeconómico o por los privilegios religiosos que alguien diga poseer. Bajo el tribunal divino, ni un judío que posee las tablas de la ley escrita, pero tampoco el pagano que se deja guiar por la luz interna de su conciencia, nadie puede argumentar tener favoritos o excusa ante el trono de Dios.
Lo que vamos a ver ahora, hermanos amados, es que Dios es un Dios imparcial en su juicio. El versículo 11 al 13 lo vamos a abordar. Dice el versículo 11 primeramente, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta frase es súper importante, hermanos, porque esta frase traduce el término griego que significa literalmente recibir la cara o juzgar por la apariencia, juzgar por lo que ve, ¿ya? Por el título, por el trasfondo, por la máscara. De hecho, la palabra griega significa máscara. Nosotros estamos acostumbrados a juzgar por lo que vemos. De hecho, hay una frase común de la sociedad dice, como te ven, te juzgan, ¿verdad? Como te ven, serás juzgado. Porque los seres humanos juzgamos según las apariencias. En la justicia terrenal es común ver que las personas reciban favores o condenas dependiendo de su estado socioeconómico, su apellido o su posición de poder, ¿verdad? Por ejemplo, una de las grandes cosas que se debatieron en algún momento es que se hacían control de identidad muchas veces en las poblaciones y no en barrios más acomodados, ¿verdad? Porque se juzga socioeconómicamente por lo aparente, por lo de afuera. Hermanos amados, en nuestro propio contexto aquí en Chile existe un dicho popular profundamente arraigado en la conciencia colectiva que refleja esto que estoy diciendo, ese desencanto. Muchos dicen, los ricos nunca pisan la cárcel. Y esta frase, hermano, es importante porque lo que está diciendo o sintetizando es la percepción social de que el origen o los recursos económicos o las influencias terminan torciendo la balanza de los tribunales humanos, donde la justicia parece ser implacable para algunos, vulnerables, pero indulgente para otros, poderosos. Sin embargo, ante el tribunal de Dios, todas las distinciones externas se desvanecen. Ante el tribunal de Dios no importa si eres poderoso, si eres rico, si eres una familia acomodada o si eres una familia muy religiosa. Ante el tribunal de Dios no hay acepción de personas. De hecho, la imparcialidad de Dios en sus juicios no es opcional. Es una consecuencia directa de cómo Él es. Él es santo, Él es justo, perfecto. Por lo tanto, no puede actuar de manera injusta al momento de juzgar. Además, en los versículos 12 y 13 vemos qué es lo que Dios juzga. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hermanos, en la cultura judía del primer siglo, donde está siendo escrito este pasaje, se le daba mucho valor, un valor muy supremo al estudio, a la memorización y a la lectura pública de la Torá, ¿verdad? Los niños desde pequeños memorizan la Torá y si ustedes los han visto, ellos se balancean mientras repiten una y otra vez la ley para memorizarla. Y muchos creían que el solo hecho de poseer y escuchar la ley, ¿verdad?, los colocaba en un poder de favor, en una posición de favor o de salvación frente al resto de las naciones. Pero Pablo, hermano, lo que está diciendo aquí es lo que está haciendo es derrumbar esa falsa seguridad que el judío tenía solamente porque tenía acceso a la ley. Hermano, lo que les está diciendo es que Dios no declara justo al que se limita a escuchar o memorizar la ley, sino al que la cumple perfecta y cabalmente. En otras palabras, les está diciendo, ustedes no tienen ninguna posibilidad de ser declarados justos por la ley. Ahora bien, al establecer que los que son hacedores de la ley son los que serán justificados, Pablo establece una vara imposible de alcanzar por el esfuerzo humano, puesto que nadie puede cumplir la ley de forma perfecta, ¿verdad?, ininterrumpida. Por lo tanto, este principio no muestra un camino de autosalvación, sino que lo que está haciendo es exponer que el hombre es insuficiente. Ningún hombre es capaz, ¿verdad?, de alcanzar la justicia por sí mismo. Por lo tanto, tiene una necesidad desesperada de la justicia impartida por Cristo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas perfectas. Y lo que está haciendo ahí el apóstol Pablo es citar Deuteronomio 27.
En otras palabras, no importa qué tan bueno pueda ser alguien, basta que incumpla, basta que no cumpla un solo mandamiento y se hace culpable ante Dios. Santiago capítulo 2 versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Hermanos, tú no necesitas ser un estafador, un violador, un homicida, todo para llegar a la cárcel. Basta que incumplas una sola ley y vas a ser procesado por la justicia. Ese es un principio, ¿verdad? ¿Y qué hay de nosotros, hermanos? Para ser justificados por las obras de la ley, no basta con intentar cumplir la ley o guardarla. Se requiere una perfección absoluta. ¿Y qué hay de nosotros? Y el peligro del intelectualismo religioso. De repente pensamos que por conocer teología, por asistir a la iglesia o tener una Biblia de estudio fenomenal con un montón de citas en griego, arameo, hebreo, ¿verdad? Parece que nos hace superiores o pareciera que nos hace inmunes al juicio. Pero la verdad es que el conocimiento de la verdad en realidad aumenta nuestra responsabilidad, ¿verdad? No aumenta un privilegio, ¿verdad? Aumenta nuestra responsabilidad delante de Dios. Lo que dicen los versículos 14 y 15 es aún más interesante, porque tanto gentiles y judíos están bajo la acusación del Señor. Fíjense lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está diciéndole sistemáticamente que todos los hombres están bajo condenación. Mire lo que dice el versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley que está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, mire, observemos bien lo que dice aquí Pablo. Él aclara que el hecho de que los gentiles no posean la revelación especial, no posean la ley, no tengan pergaminos, ¿verdad?, o tablas de piedra, no significa que vivan en un vacío de conocimiento moral. Todos los hombres son morales. Todos los hombres tienen conocimiento moral. De hecho, hermanos, existe en todo ser humano lo que Juan Calvino llamaba el sensus divinitatis, en latín, que significa un sentido innato de lo que es divino, de lo que es el orden moral. Todos los hombres saben lo que es bueno y lo que es malo. Y saben que cuando hacen algo malo, su conciencia los acusa. Hermanos, el Creador implantó en el ser humano esa conciencia moral. De hecho, la existencia de deberes y valores morales objetivos que son compartidos a lo largo de todas las culturas, ¿verdad?, demuestra que hay una ley moral inscrita en la naturaleza humana. No hay ninguna cultura, sea o no sea cristiana, que no le dé valor a la verdad, que no le dé valor a la protección de la vida, que no le dé valor o el rechazo a la traición. Todos los seres humanos odian la traición, todos los seres humanos tratan de defender la vida, todos los seres humanos tratan de darle valor a la verdad, ¿verdad? Eso demuestra que hay una ley plantada en el corazón y las conciencias de los seres humanos. Es por ello, hermanos, que la conciencia actúa como un tribunal interno que es ineludible. Por lo tanto, cuando alguien de repente tiene algún conflicto interno sobre hacer o no hacer algo, lo primero que yo aconsejo es: ¿qué te dice tu conciencia? Y ve si tu conciencia está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Ve, pero si tu conciencia te va a acusar, te va a decir que no es correcto lo que vas a hacer, hermano amado, se va a volver ley contra ti. Porque nuestra conciencia nos acusa. Lo vamos a ver más adelante en todo caso. Es por ello, hermanos amados, que la conciencia actúa como un tribunal interno. Es un testigo divinamente puesto dentro de la psiquis humana y que evalúa los actos generando culpa mediante el remordimiento o confirmación mediante la paz interior. Por eso el versículo dice que los acusa o los defiende dentro de su razonamiento. Esa conciencia los acusa o los defiende. Cuando alguien hace algo bueno, la conciencia te dice: muy bien, qué bien lo que hiciste. Cuando alguien hace malo, la conciencia le dice: no debiste haber hecho eso. Todos los hombres tenemos conciencia. En contraste, los judíos poseen el privilegio de la revelación especial dada en el monte Sinaí, la Torá. Tienen el texto, tienen las tablas de la ley, ¿verdad? Sin embargo, Pablo aquí coloca una paradoja que expone de manera trágica.
Él les dice, poseer la verdad en papel o en piedra no transforma el corazón. Tú puedes tener un montón de Biblias en tu biblioteca. Y eso no significa que tú seas cristiano. Eso no significa que tu corazón haya sido cambiado. Tú puedes poseer mucho conocimiento y no necesariamente significa que alguien tenga la verdad. Los judíos, teniendo la tabla de la ley, teniendo los profetas, crucificaron al Señor. Fíjese bien cómo se manifiesta la ley en el corazón. Pablo no dice que los gentiles tengan la ley de Moisés en sus corazones, sino dice la obra de la ley. Esto significa que comprenden la esencia, la función y la exigencia moral de los mandamientos. Todas las personas saben que matar está mal. Todas las personas saben que robar es malo. No necesitan tener acceso a los 10 mandamientos para saber aquello. Pues tienen la esencia de la ley en sus corazones. Eso queda en evidencia en cómo todos los hombres, sean judíos o no judíos, violan los 10 mandamientos. Tanto el pagano como el judío son culpables del quebrantamiento de la santa voluntad de Dios reflejada en el Decálogo. Los paganos, por ejemplo, aunque no leyeron la frase en la tabla que dice no matarás o no hurtarás, ellos reconocen internamente que el homicidio y el robo son malos. Y cuando actúan en contra de ese conocimiento, su propia conciencia los condena para transgredir el principio moral. ¿Verdad? Cuando un hombre roba, aunque nunca haya leído la Biblia, sabe que hizo algo malo. Los judíos, por otro lado, tienen el mandamiento explícito, pero caen en las mismas faltas cuando codician, cuando defraudan, cuando deshonran a Dios en sus obras. Por lo tanto, el resultado al que llega el apóstol Pablo es que la culpabilidad es universal. Todos los hombres son culpables porque Dios no hace acepción de personas. Al final, ambos grupos se encuentran en la misma condición. Todos están en bancarrota total, todos transgreden la ley. Lo que quiero decir con esto, hermanos amados, es que nadie puede escapar de su propia conciencia. Tú puedes dejar de escuchar tu mente que te dice acércate a Dios, acércate a Dios, acércate a Dios, pero no vas a lograr escapar. No vas a lograr escapar. Puedes tratar de acallar esas voces que te dice acércate a lo bueno, acércate a lo puro, acércate a lo santo, pero no vas a poder huir para siempre de esa conciencia. Aunque el ser humano intente cauterizar la conciencia, adormecerla o racionalizar su pecado a través del relativismo, en los momentos de sobriedad, la ley que está escrita en tu corazón, en mi corazón, nos va a volver a acusar y decir, tú necesitas a Dios, tú necesitas pedir perdón, tú has hecho lo malo. Hermanos, Dios no juzgará a nadie por lo que no tuvo oportunidad de conocer, sino por la verdad que tuvo y que trató de sofocarla. Llegamos al clímax de este juicio. Dice el versículo 16, en el día en el que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, el precedente teológico que queda en este pasaje es el siguiente. El juicio divino no se detendrá en la superficie, en las apariencias, en la reputación o en las máscaras de religiosidad que los hombres construyan ante la sociedad, porque Dios penetra hasta los secretos de los hombres. Una de las declaraciones acerca de Dios más importante, o uno de los atributos más importantes de Dios, es que Él es omnisciente. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. ¿A dónde huiramos? ¿A dónde podemos escondernos de Él? ¿A dónde podremos esconder secretos de Él? Hermanos, mientras que los tribunales humanos solo evalúan acciones visibles y pruebas externas, y por eso muchas veces caen en la injusticia, Dios sobrepasa las intenciones ocultas. Él conoce los pensamientos guardados en la oscuridad. Él conoce las codicias que no ejecutamos. Cuando quedamos en la tentativa simplemente y no lo hicimos, pero sabe que lo pensamos y lo que quisimos hacer. Él conoce las motivaciones egoístas detrás de la aparente buena obra y la hipocresía disimulada. Yo podría hacer algo tan bueno y tan bonito como predicar el evangelio desde este púlpito y aún así hacerlo desde una motivación errada para buscar el aplauso de los hombres. Pero ante el Señor no se puede esconder tal cosa. ¿Sabe qué es lo asombroso aquí, hermanos? Es lo siguiente. El Padre
le delega el juicio al Hijo. Pablo afirma categóricamente que Dios va a juzgar al mundo por medio de Jesucristo. Y esto concuerda con la enseñanza directa que nuestro Salvador Jesucristo dio en los evangelios. En Juan capítulo 5, versículo 22, el Señor dijo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le ha dado al Hijo. Es Cristo quien va a juzgar. ¿Sabes por qué? Porque Él vivió lo mismo que vivimos nosotros y no pecó. Él sí padeció lo mismo que nosotros padecimos. Él caminó entre nosotros y fue tentado bajo las mismas tentaciones que tú y yo fuimos tentados. Pero Él nunca pecó. Por lo tanto, Él tiene la autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué Jesús? Porque aquel que vino en su primera venida con humildad, ofreciendo gracia, caminando por las calles polvorientas de Nazaret y sufriendo la condena en la cruz como el Cordero de Dios, ese hombre humilde vendrá en su segunda venida, ahora como Rey, como Juez Supremo, y nadie por lo tanto podrá argumentar que el juez desconoce la condición humana, porque Él tomó la forma humana y vivió bajo la condición humana, pero sin pecado. Y por lo tanto, todos aquellos que rechazaron a Cristo como Salvador personal frente a sus pecados, no tendrán otra alternativa que enfrentarlo como su juez imparcial. En otras palabras, Cristo o será tu Salvador o será tu juez. Cristo será el juez de este mundo o el Salvador. A menudo pensamos que cuando hablamos del Evangelio, ¿verdad? A menudo pensamos que cuando hablamos del Evangelio lo vemos únicamente como un mensaje de amor, de perdón y reconciliación. Y es verdad, el Evangelio es eso, amor, perdón, reconciliación. Sin embargo, Pablo se refiere a este juicio inminente como parte de mi Evangelio. El Evangelio, para comprender la buena noticia, primeramente hay que conocer la mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Que hay un juicio inminente por parte de Cristo. No hay buenas nuevas de salvación si primero no comprendemos la terrible noticia de que hay un Dios que con certeza juzgará su justo juicio sobre el pecado. Entonces, el Evangelio lo que proclama es que Dios resolverá de manera definitiva, de manera justa y de manera perfecta el problema del mal del universo. Algunos dicen, ¿por qué hay tanto mal? ¿Cuándo vendrá Dios? ¿Cuándo se acabará el mal? Bueno, Dios está guardando en su paciencia el momento en el que resolverá de raíz el problema del mal y juzgará tanto a vivos como a muertos. La obra de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años, lo que hace es satisfacer la justicia de Dios para los que creen. Pero aquellos que insisten en rechazar a Cristo, aquellos que siguen en la indiferencia moral, tratando de acallar sus conciencias, ¿verdad? El Evangelio lo que hace es confirmar la ineludible realidad del juicio. Porque Cristo es salvación para los que creen en Él. Pero dice también la palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, que ese Cristo que es Salvador también es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Porque aquellos que rechazan a Cristo tropiezan con Él y en el día final no podrán decir, no conocí a Cristo, no oí de Él. Cristo mismo los hará tropezar. En otras palabras, la salvación no es ser buena persona. Tampoco todas las religiones nos llevan a Dios, mentira. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, Cristo es la salvación o la condenación. Él es Salvador o Él es juez. Y todos los hombres, no importa si son judíos o son gentiles, si tienen la ley escrita o tienen la ley en su conciencia, no importa. Todos los hombres tendrán que abrazar esta realidad. O abrazar a Cristo como su Salvador, o esperar a que Cristo se convierta en el juez en el día final. En la era digital, en la era de la revolución digital, las redes sociales en la que vivimos, intentamos cuidar la privacidad, esconder lo vergonzoso. Hay gente que se dedica un día entero para subir un reel, ¿verdad? Para que salga pulcro, para que salga bonito, para que sea un influencer, ¿verdad? Demostrar todas las cosas maravillosas que él o ella es. Eso es lo que provoca las redes sociales. Intentamos cuidar la privacidad, esconder lo vergonzoso, pero ante Dios no existen rincones oscuros. Ante Dios no existe algo que podamos esconder. Lo que hoy día ocultamos del mundo va a ser proclamado en el día del juicio, a menos que seamos lavados por la sangre de Cristo, a menos que creyendo en Cristo seamos perdonados.
Juan Calvino en su comentario a Romanos dijo lo siguiente: Dios no juzga según las apariencias externas, las cuales a menudo deslumbran a los hombres, sino que penetra hasta los afectos más íntimos del corazón. Por tanto, nada sirve ante su tribunal, sino la pura sinceridad del alma y una rectitud limpia de toda hipocresía. Lo que está pidiendo el Señor es que tú seas honesto, honesta con Él, que seas sincero, porque no le puedes esconder nada. Decirle: Señor, esto soy, esto me cuesta, con esto tengo problemas, esto quisiera hacer. Seamos honestos ante el Señor. Muchas veces pasa que mucha gente en la época de poroleo, noviazgo, se enamora de las apariencias, ¿verdad? Y a veces llegan al matrimonio que ya no se puede esconder nada más en el matrimonio, y ahí se decepciona la gente. Dice: ¿por qué? ¿Verdad? Y ahí dice: aquello que era bonito parece que desapareció. Bueno, ante Dios no puede pasar eso, hermanos amados. No podemos aparentar. ¿Ya? Ante Dios no puede pasar eso. Con Dios no podemos esconder nada. Por eso lo único que nos toca hacer delante del Señor es ser absolutamente honestos, sinceros con Él. Hermanos queridos, el sermón de hoy nos coloca a todos nosotros ante una encrucijada. O te encuentras hoy con Jesucristo como tu Salvador y abogado, o te encuentras mañana con Él como un juez imparcial y supremo. Esa es la realidad. Por lo tanto, para concluir, permítame decir lo siguiente: aquel que es pagano no puede alegar ignorancia. Tampoco el hombre moralista puede refugiarse en sus credenciales, porque en su conocimiento bíblico o en su asistencia a los cultos, ¿verdad?, no puede refugiarse, porque Dios es un juez imparcial. Hermanos, si hoy estás confiando en ti, porque dices: yo soy buena persona, ¿verdad?, soy un ser muy moral. O estás confiando en tu tradición familiar, porque yo fui presbiteriano desde la cuna, ¿verdad? Y mis hijos, nací en la iglesia, ¿verdad? Y soy reformado y me gusta la Biblia y la teología. Si estás confiando en este tipo de cosas, hermano querido, déjame decirte una cosa: te estás engañando a ti mismo. Porque Dios no se deja impresionar por el estatus ni por una máscara piadosa que traemos los domingos. El versículo 16 nos advierte de que un día vendrá en que Jesucristo juzgará los secretos de los hombres. Déjame preguntarte: ¿qué hay hoy en la oscuridad de tu corazón? Porque tú puedes mentirle a todo el mundo, inclusive te puedes mentir a ti mismo, pero no le podemos mentir al Señor. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué pensamientos pasan por tu mente? ¿Qué motivaciones, qué codicias, qué rencor has amalgamado en tu corazón de modo que estás lleno de resentimiento? Hermano amado, ¿qué cosa ocultas al ojo humano pensando que nadie las ve? Hermano, todo lo que he dicho parece tragedia, es trágico, y en gran manera lo es una tragedia. Pero ¿sabes cuál es la extraordinaria noticia? Es que el Evangelio, hermano, es que aquel que ha sido designado para ser el juez de este mundo, del mañana, hoy se nos ofrece como el Salvador. El mismo juez que en el día final va a juzgar a los vivos y a los muertos, hoy día no se está presentando delante de ti como juez aún, se está presentando delante de ti como Salvador, un Salvador misericordioso, aquel que te mira con misericordia, aquel que te mira, ¿verdad?, con bondad. Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad? Nació en un pesebre, hermanos amados. Quizás tú naciste en un hospital o en una clínica con mucha comodidad. Él no. Él nació en un pesebre de la manera más humilde posible. Descendió a este mundo, vivió la vida de obediencia perfecta que tú y yo jamás vamos a poder vivir, y pagó en la cruz la condena exacta que nuestra culpa merecía, la muerte. En la cruz, la justicia imparcial de Dios y su amor infinito se abrazaron, ¿verdad?, para que ahí aquellos que creen en Cristo sean justificados, sean perdonados, sean salvados. Hoy, querido amigo, querida amiga, te encuentras ante una decisión, quizás o sin duda la más determinante de la existencia, porque tienes dos opciones frente a la persona de Cristo: intentar sostenerte en tu propia justicia, seguir manteniendo tus secretos guardados y enfrentar a Cristo en el día final como tu juez,
O tienes la opción de doblar tus rodillas o doblar tu corazón. Hoy mismo, reconocer que en realidad no eres bueno. Confesar tus secretos a Cristo. Refugiarte en Él como tu único y suficiente Salvador y abogado. Él es nuestro Paracletos. Él es el abogado. Él es nuestro ayudador. Hermanos, dice la palabra que tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Hoy ese Salvador quiere compadecerse de ti. No postergues este asunto más. No existen las coincidencias, no existen las casualidades. Hoy día es el momento de escuchar el Evangelio. No juguemos con la paciencia de Dios esperando que la falta de un juicio inmediato significa que Dios nos aprueba. Acudamos hoy día a Cristo en arrepentimiento, en fe, porque solamente bajo la sombra y bajo la cobertura de su justicia podremos mantenernos de pie en el día final. O estamos con Cristo o estamos contra Él. No existen medias tintas, no existen tibieza en este asunto. Te invito en esta hora a que oremos al Señor y le digamos: Señor, quiero que tú seas mi Salvador. Solo a Dios la gloria. Te invito a ponerte de pie y juntos oremos al Señor.